Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien los saluda en el amor de Jesucristo. Un poquito más el aire. Bienvenidos a nuestro estudio expositivo y explicativo de la carta a los Efesios. Todavía estamos aquí. Hoy vamos a explicar el capítulo 1 del 15 al 20. Y este estudio lo titularemos Jesús sentado a la diestra del Padre. Espectacular. Y como siempre les adelantamos los temas que discutiremos hoy, los cuales esperamos que sean de bendición en el conocimiento de nuestro Padre Celestial y del Hijo. Lo primero es, ¿para qué necesitamos espíritu de sabiduría y revelación? Hay algo interesante que Pablo nos quiere revelar por medio de esta carta. ¿Qué será? También hablaremos de la encarnación, de la sustitución, de la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Más o menos. ¿Qué significa la sepultura? ¿Resucitó Cristo al tercer día? ¿A qué esperanza se refiere Pablo? ¿A cuáles riquezas se está refiriendo Pablo? Y terminamos con la gran pregunta. ¿Qué significa que Jesús fue sentado a la diestra del Padre? Esa pregunta la vamos a desmenuzar. Esta pregunta y otras más serán contestadas en nuestro estudio de hoy. Todos ya saben que nuestros estudios no tienen desperdicios, amados. Es verdad bíblica desde el comienzo hasta que se termina. En Biblia Estudio TV, nuestro objetivo es entregar en el corazón de todos los santos y fieles de Dios un mensaje sano, fundamentado en la palabra de Dios, que transforme el carácter, el corazón de cada uno de ustedes. El Evangelio del Reino en el corazón de la iglesia es nuestro enfoque. Jesucristo vino a darnos a conocer el nombre del Padre, es decir, el carácter en nosotros, según el mismo Jesús nos revela en 17:6. Y por otra parte, el Padre a la misma vez le agradó revelar a su Hijo en nosotros. ¿Para qué? Para que lo predicásemos entre los gentiles, según nos revela Pablo en Gálatas 1:15-16. Sobre estas verdades reveladas y sobre toda la escritura revelada, nosotros, sus santos, es que de igual manera estamos enseñando y estamos preparando, facultando, edificando y también perfeccionando y discipulando también a todo el cuerpo de Jesucristo, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y el propósito de todo esto es para que la iglesia, para que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seamos manifestados juntamente con Él. El nombre de Jesús, su carácter amoroso, santo, justo y perfecto, sea glorificado en nosotros y nosotros en Él, y que el reino y el poder y el dominio de la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo sea dado a nosotros los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios y nos servirán y nos obedecerán. Esto es lo que encontramos en Daniel 7:27, más o menos. Yo sé que en nuestras congregaciones, amados, nadie enseña esta verdad revelada en la Escritura para usted y para mí, para la iglesia de Jesucristo. Esa información, esa manifestación de nuestra vida, Cristo es casi una realidad en nosotros. Lo que esperamos es esa manifestación. Estamos viviendo en tiempos convergentes, tiempos de cambios, tiempos donde el enemigo está esclavizando a toda la humanidad con sus mentiras, con sus engaños y sobre todo con el miedo. Ese monstruo invisible que no existe y que han hecho creer a la humanidad que es una realidad. La verdad de Cristo que nos liberta es la que enseñamos al pueblo de Dios. Prontamente seremos glorificados con la gloria que tuvimos antes de que el mundo fuese. Estas son noticias de grande gozo y de salvación. Estamos preparados para el encuentro con nuestro Señor, para la glorificación. Pablo nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, y esa verá significa nuestra glorificación. Meditemos muy bien en nuestros caminos, ¿verdad? Como estamos viviendo. Eso es lo que encontramos en Ageo 1:5, porque en ese día glorioso, y que, ¿verdad?, yo quiero ver a todos ustedes reinando como un solo hombre, amén. Adelanto
Adelante con el estudio. Bueno, vamos a continuar. Luego de que Pablo da, ¿verdad?, esta majestuosa introducción, recordarnos que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de su Hijo, todas las bendiciones, el privilegio que tenemos de ser escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas, fuimos también predestinados para ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios. También nos recuerda muy amorosamente que debemos de rendir cuentas a Dios por la administración de todos estos recursos, todos estos pensamientos que ha puesto, ¿verdad?, en nuestras mentes, en nuestro corazón, pensamientos que producen buenas obras para que vivamos en ellas. También nos recuerda acerca de la herencia que hemos recibido. Somos reyes y señores de nuestro universo interno. Y para terminar su exposición, nos recuerda lo que pasó en nosotros cuando oímos el evangelio de nuestra salvación, esa palabra de verdad. Pablo nos recuerda enfáticamente que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que el Espíritu Santo es nuestra garantía de Dios para redimir nuestros cuerpos mortales y seamos entonces transformados con cuerpos inmortales cuando el carácter del Hijo se manifieste en nosotros. Básicamente, este es el resumen de los primeros 14 versos. Además, ¿verdad?, de otros temas profundos que discutimos, como la encarnación del Verbo, lo que aconteció en el huerto y otros temas que nadie enseña en las congregaciones. Recordemos que estamos hablando de una iglesia en crecimiento. Al igual que nosotros siempre estamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es bien importante. El mensaje de Pablo está centrado en nuestra fe en Jesucristo. El propósito de este mensaje es aumentar nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué digo nosotros o nuestra fe? Porque mientras estudiemos esta carta, somos la iglesia de Éfeso. Si nos percatamos, todo lo que Pablo revela que Dios hizo por nosotros, por medio de su Hijo, no se refiere a algo literal, se refiere a algo espiritual que debemos de percibirlo y creerlo por fe para que sea una realidad en nosotros, amados. Eso es creer y vivir en fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Luego de Pablo, ¿verdad?, habernos fortalecido, Pablo ahora nos habla de las oraciones hechas a nuestro favor. Oraciones que nosotros también debemos de hacer unos por los otros. Este es el tipo de oración que un líder siempre debe de hacer por sus feligreses, por su congregación. Pero nosotros también por nuestros líderes y también por nuestros hermanos. Esta oración de Pablo es mi favorita. Vamos a escuchar lo que Pablo dice. Verso 15. Por esta causa. ¿Cuál causa? ¿Qué aconteció en nosotros en los versos anteriores? Pablo dice que cuando oímos el evangelio de nuestra salvación y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados como hijos de Dios. En ese mismo instante, cuando creímos, surge en nosotros una transferencia. Primero somos reconciliados por medio de la sangre de Jesús, el Cristo. Dios quita todas nuestras transgresiones, iniquidades, nuestras culpas y la coloca en la cruz con Jesús, con Cristo. Luego dice Pablo que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es el que nos coloca en el linaje eterno de Dios. Nos santifica, aplica la justicia de Cristo en nosotros. Nos perfecciona, nos convertimos en hijos de Dios. Y esto es bien importante, ¿verdad? Que todos lo tengamos claro. Cristo en la cruz simboliza a nuestro viejo hombre, a ese Adán caído. Debemos de considerarnos muertos al pecado.
Ya no tenemos relación con nuestro viejo hombre, entiéndase. Nuestra voluntad independizada de nuestro Padre Celestial. El que no tengamos relación con ella no significa que no la tengamos todavía vigente. Recordemos que todo esto sucede en nuestro interior por fe. Ahora hemos nacido de nuevo, somos como unos bebés recién nacidos. El Espíritu Santo, el carácter amoroso, santo, justo y perfecto de Dios viene a ser ahora nuestra vida. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida está crucificada con Cristo. Ya esa vieja vida, ese viejo hombre no se enseñorea de nuestra voluntad. Ahora vive Cristo en nosotros, la vida de Cristo manifestada en nosotros y por medio de nosotros. Y esa vida la vivimos por medio de la fe en aquel que nos amó y nos sustituyó en nuestra muerte. Y ahora nosotros lo sustituimos en su vida. No es que Cristo vino a reparar nuestra vida vieja, sino que vino a sustituirla por su propia vida. El Espíritu Santo, ese carácter perfecto de Dios en nosotros, es el que se va a encargar de formarse a sí mismo en nosotros. El fin de alcanzar la estatura de un varón perfecto hasta que la imagen del Hijo sea manifestada en nosotros. Si usted no entiende esto, a usted no lo están formando con la palabra de Dios. Lo estarán formando con la palabra de su pastor y su maestro, pero no con el Evangelio del Reino. Yo no soy pastor porque Dios no me ha llamado a mí a pastorear. El pastor que es llamado por Dios ha sido elegido entre muchos para pastorear al pueblo de Dios. Dios le ha dado un don, un corazón de pastor, un corazón que no todos tenemos. Pero ese pastor debe de instruirse, facultarse, educarse, formarse en la palabra de Dios. O por lo menos estar dispuesto a crecer en el transcurso. Dios lo ha bendecido con toda bendición espiritual en el corazón de ese pastor. Así que Dios ha depositado un almacén con todas las provisiones, recursos necesarios para que realice una labor extraordinaria para Dios primeramente y luego para su congregación. Yo simplemente soy un maestro, simple maestro. Su pastor es el que tiene que discernir esta verdad y enseñarla en su congregación. Dios le ha dado un don especial para pastorear las ovejas del Señor. Y por otra parte, es también su responsabilidad autoeducarse en el conocimiento del Hijo de Dios. No todo es el pastor, en otras palabras, conocerse a usted mismo. El que tenga oído, que oiga. Ahora bien, y Pablo entendiendo todo esto, ¿verdad? Todo lo que aconteció en nosotros el día que creímos, ahora dice que por causa de nuestra conversión a Cristo, dice entonces lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. ¿Qué encontramos aquí, amados? Pablo aquí está reconociendo que Cristo vive su vida en nosotros y esa vida es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y reconoce que esa vida la vivimos en amor para con todos los santos. ¿Qué más encontramos aquí? Que Pablo, de igual manera en la que había oído de la fe de los colosenses en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, también oyó de la fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos en nosotros. En otras palabras, que Pablo nos está enunciando lo que Dios quiere ver manifestado en nosotros, su iglesia. Tanto los colosenses como los efesios tenían su fe puesta en el Señor Jesús. Y el amor derramado por el Espíritu Santo en sus corazones, en sus vidas, eran evidentes entre ellos mismos. Hablamos de una iglesia sometida al control del Espíritu Santo en sus vidas, al control del carácter de Dios. El carácter amoroso, santo, justo y perfecto de Cristo obrando en las vidas de ellos. Pregunto,
Si ya hemos dicho que esa carta es dirigida a nosotros, la iglesia actual, estaremos manifestando esa fe y ese amor para con todos los santos ¿verdad? Por lo que Pablo nos está halagando. Su fe está puesta en Jesús o en el mundo. ¿Estamos viviendo por fe o por vista? Meditemos muy bien en nuestra forma de vivir. Eso lo dice Ageo 1:5. Fíjense que no había divisiones entre ellos. Ambas iglesias tenían un mismo sentir, el mismo sentir de Cristo. Y por sentir significa mentalidad o pensamiento, también podemos decir. En otras palabras, que sus pensamientos se estaban elevando a la altura o de los pensamientos de Dios. Y sus caminos, su forma de vivir, su comportarse, la justicia para con todos, se estaban elevando a los caminos de Dios, a la altura de los caminos de Dios, perdón. Su forma de pensar hacia los hermanos era llena de amor, pensaban, obraban de la manera correcta entre ellos mismos, también practicaban la justicia de Dios y vivían en santidad. No se contaminaban con la comida ni con el vino de Babilonia y vivían perfeccionándose, formando la imagen del Hijo en sus vidas. Estas iglesias habían entendido lo que realmente es el Evangelio del Reino de Dios. Esa vieja mentalidad, ese viejo carácter, esa vieja actitud de injusticia en ellos fueron crucificadas con Cristo. Ahora viven como nuevas criaturas en Cristo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Ese es el reino que Dios quiere ver manifestado en nosotros, amados. ¿Estaremos manifestando ese reino en nosotros? ¿Estaremos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Si usted no entiende esta expresión de Cristo, buscar el reino significa, primeramente, obedecer los mandamientos de Dios. Punto. ¿Cuántos? Todos los mandamientos. Significa crucificar la vieja vida con sus malas obras con Cristo. Significa que Cristo vive su vida por medio de la suya y esa vida la viva por medio de la fe en Cristo. Y sobre todo que esa vida forme el carácter de Cristo en usted, en nosotros. Eso es buscar el reino de Dios en su vida. Y la justicia del reino significa amar, tratar, suplir, ayudar a todos sin distinción de personas. Sin hacer acepción de personas, amados. En la misma manera en la que Dios obra a favor de los seres humanos. Esa es la justicia del reino por el momento. Hay muchas cosas más, pero por el momento agarren eso. Ahora bien, ¿qué significa reinar? Esta pregunta la vamos a contestar más adelante. Tranquilos. Si este estudio está bendiciendo su vida, les ruego que lo comparta con todos sus contactos. Usted sabe que no me gusta mucho hablar de compartir, pero mira, suscríbese a nuestro canal de YouTube, Biblia Estudio TV, marque la campanita para que se mantenga informado de todos los videos que subimos y regálele un like o un me gusta a Dios. Es decir, que Pablo, luego de habernos elogiado por lo que oímos, por lo que ha oído de nosotros, y ese haber oído es lo que Dios quiere oír de nosotros, estas iglesias son espejos para que nosotros nos miremos en ellas, amados, y cuidadosamente revisarnos y ver si hay algo en nosotros que no armoniza con ellos. Dice Pablo, y vamos al verso 16. No ceso de dar gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. En otras palabras, que nuestro comportamiento ejemplar como iglesia de Jesucristo motiva a Pablo a dar gracias a Dios por nosotros. Eso es interesante. Gracias porque la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. En otras palabras, que somos para alabanza de su gloria. Eso lo había explicado. Amado, Dios por medio de esta carta nos está revelando su voluntad para con nosotros.
fuimos elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Recordemos que estamos conquistando un reino que cuando lo conquistemos nada nos será imposible, porque el carácter perfecto de Dios se manifestará en nosotros, en usted y en mí. ¿Para qué Pablo oraba? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo aquí nuevamente nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios, un Teos, y ese Dios es también su Padre. Y aunque el tema del Padre y del Hijo es un tema un poco difícil de discernir, a mí se me hizo difícil discernir esta enseñanza revelada en la Escritura. Pero como a mí me encantan estos temas difíciles, voy a compartir con ustedes algo, no mucho, algo. No todo, pero sí algo, ¿verdad?, que le ensancha el territorio espiritual. Pero más adelante, no ahora. Vamos ahora a enfocarnos en la razón que tiene Pablo para orar por nosotros. Tomando como base lo que ya hemos explicado con relación a lo que aconteció con nosotros cuando nos convertimos a Cristo, continuamos. ¿Para qué Pablo ora por nosotros? ¿Cuál es el propósito de Pablo por medio de su oración? Pablo ora para que nuestro Padre, es decir, el que imparte vida, por eso es nuestro Padre, esa vida que nos une a nuestro Padre Celestial, el Padre de Gloria. El Padre de Gloria significa nuestro Padre Celestial, que es el que nos glorifica, es el que nos santifica. Para que el Padre de Gloria nos dé espíritu. Y por espíritu ya definimos que significa pensamiento, actitud, carácter. Dice Pablo, espíritu de sabiduría, que llene nuestra mente, alma, corazón de esa sabiduría, y que también nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de nuestro Padre. ¿Para qué necesitamos sabiduría y revelación espiritual? Bueno, la sabiduría de Dios y su revelación es necesaria para poder entender el plan, el propósito y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Para que podamos conocer quién es nuestro Padre y quiénes somos nosotros. En otras palabras, conocer al Padre y al Hijo del Hombre. Los judíos preguntaron, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Pronto lo descubriremos. Vamos a empezar definiendo sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No cualquier sabiduría, la sabiduría de Dios. Dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sabiduría es la capacidad otorgada por Dios para entender con claridad su voluntad. Y espíritu de revelación. La revelación es la manifestación de algo que está oculto a los ojos humanos. Entonces, Pablo dice a nuestro Padre que nos dé capacidad para entender o interpretar claramente eso que se encuentra oculto a nuestros ojos humanos. ¿Para qué Pablo pide esto? Para que esta sabiduría y revelación se manifieste en el conocimiento de la voluntad del Padre para nosotros. Porque lo que aconteció en nosotros cuando nacimos de nuevo, esas cosas son fundamentos de nuestra vida en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Por tanto, ese es nuestro fundamento, las enseñanzas básicas del Evangelio del Reino. Ahora Pablo nos va a revelar la siguiente etapa de nuestro crecimiento en el conocimiento de nuestro Padre y del Hijo. Ahora debemos de empezar a construir, a edificar, a perfeccionar nuestra nueva conciencia incondicionada con el carácter de Cristo en nosotros. No es que el carácter de Cristo no sea perfecto, sino que ese carácter va a manifestarse por medio de nuestra nueva conciencia incondicionada. Incondicionada significa virgen, que no ha sido tocada, que no ha sido violada por el sistema de pensamiento de Babilonia. Cuando un bebé
nace, su conciencia es incondicionada. Sin embargo, ese niño nace con su sangre contaminada por el pecado original, por la desobediencia. En otras palabras, que ya seamos nosotros o sea el sistema babilónico, esa conciencia será condicionada para vivir una vida dominada por el espíritu de desobediencia que es el que opera en el mundo. El niño nace en santidad, pero inclinado a la desobediencia, y el ambiente que lo rodea pues lo profana. Algo que en nuestras congregaciones nadie lo enseña. Pero nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Cristo sustituye nuestra vida vieja con todas sus malas obras, con su nueva vida en nosotros, con todas las buenas obras que el Padre ha preparado de antemano para que viviésemos en ellas. De modo que al estar viviendo en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora empezamos a hacer todas las cosas nuevas en Cristo. Fíjense que anteriormente Pablo nos recuerda todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ahora el propósito de la oración de Pablo es para que entendamos todas esas cosas que el Hijo ha hecho por nosotros. Amén. También para que entendamos que el Hijo nos ha revelado al Padre en nosotros. Cristo dijo en Juan 17:26 que Él nos ha dado a conocer el nombre del Padre. Entiéndase el carácter del Padre en nosotros. Un carácter que ha estado desde el principio en nosotros, pero eso no había sido revelado a nosotros hasta que Cristo se manifestó en nuestra tierra. Sin embargo, hay algo que todavía debe de ser revelado en nosotros, pero más adelante lo sabremos, amados. Verso 18. Y vamos a leer el 17 nuevamente para recoger el contexto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, que además del espíritu de sabiduría y de revelación, también ora para que nuestros ojos sean alumbrados. Oro para que los ojos de sus corazones sean alumbrados. Esto es lo que dice el texto griego en esta manera. Pero para que mantengamos nuestros ojos abiertos, entiéndase, nuestros ojos espirituales. ¿Cómo alumbramos nuestros ojos espirituales, amados? Por medio de la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola. Si nosotros no inquirimos o indagamos cuidadosamente en lo que la palabra de Dios nos revela, no podremos discernir el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía o de la palabra de Dios. Ahora es importante que vayamos entendiendo por lo que Pablo ora por nosotros. Amén. Pablo está orando por unos recursos en nosotros que son necesarios para entrar en el nivel al cual Pablo nos está dirigiendo. Ya la etapa de niños termina en nosotros, pero Pablo ahora nos va a llevar a cambiar de alimento, nos va a cambiar de alimento, nos va a desatar, a destetar del seno de María. Vamos ahora a la etapa de la adolescencia. Debemos de mantener nuestros ojos abiertos, siempre vigilando la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón. Esta revelación también expresa una comprensión de la revelación cuyas riquezas inagotables deben de ser inventariadas. Y cuando digo inventariadas, me refiero a que debemos de tener conocimiento detallado de todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón o en nuestra mente, en nuestra conciencia. Porque yo, como dueño de negocio, si no tengo conocimiento de mi inventario, que es el que me guía para saber cómo actuar, no voy a saber dónde estoy parado. Apliquemos esto, ¿verdad?, en este mismo contexto. ¿Cuáles riquezas habla Pablo? Bueno, todas las bendiciones espirituales. Ese almacén de bendiciones y provisiones, debemos de comprender las riquezas que tenemos disponibles para poder actuar. ¿Para qué necesitamos entonces espíritu de sabiduría y de revelación? Pregunto nuevamente. Para que sepan
o sepamos cuál es la esperanza que Dios, o a la esperanza que Dios nos ha llamado. Aquí Pablo nos está refrescando la mente, sí, porque hay veces como que se nos olvida a qué Dios nos ha llamado. Este llamamiento no es a salir a predicar, a evangelizar, a repartir tratados, no, aunque sí forman parte del llamamiento. Este llamado es a la salvación, a la glorificación. Esa es nuestra esperanza, amado. Un llamado a vivir en santidad y sin mancha. Y sin mancha significa sin pensamientos pecaminosos. A vivir conforme a las obras producidas por los pensamientos que ya Él ha puesto en nosotros. Sus pensamientos en nosotros lo encontramos en su palabra. Son parte de nuestro inventario de recursos. Dios nos ha hecho un llamado para formar su carácter amoroso, santo, justo y perfecto en nosotros, amados. ¿Con qué propósito? Para la glorificación, que es nuestra salvación. Pero en las congregaciones nos enseñan que Cristo vino a salvarnos del infierno. Y amados, no hay mentira más lejos de la verdad que esa. Esa enseñanza, y perdónenme los líderes, maestros y teólogos, esa enseñanza es totalmente falsa, fuera del contexto bíblico. Lo primero que debemos de saber es que el término usado por Jesús no es infierno. Jesús usa el término Gehenna y lo usa para ilustrar el castigo por la desobediencia. Este Gehenna es conocido desde la antigüedad como el Valle de Hinnom o del hijo de Hinnom. En otras palabras, que la traducción al español infierno es intencionada por el imperio papal. Pero este infierno debemos de interpretarlo correctamente, espiritualmente, no humanamente. Pero de esto vamos a hablar un poquito más luego. Aprendimos que Dios nos escoge para ser santos y sin manchas. Y por favor no me diga que somos pecadores arrepentidos. Usted no es un pecador arrepentido. Usted se arrepintió de sus pecados y Dios lo perdonó completamente. Lo justificó, lo santificó y lo glorificó. Tiempo pasado, hecho una realidad en usted y punto. Pero usted debe de vivir conforme a todo esto que Dios ha dicho y ha hecho en usted. Dios lo ve a usted santo, justo y perfecto. Por tanto, amados hermanos, usted tiene que mirarse de igual manera en la que Dios lo ve. Usted debe de ser consciente de esa verdad y vivir conforme a lo que usted es consciente. Aprendamos a mirarnos como Dios nos mira, amén. Dice Pablo, para que sepamos eso, lo entendamos, lo comprendamos, lo internalicemos. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿A cuáles riquezas se está refiriendo Pablo? ¿Usted quiere saber cuáles son esas riquezas que Pablo habla? Ya sabemos que nuestra herencia es la glorificación, el carácter santo y perfecto de Dios en nosotros. Dios mismo es nuestra herencia, su vida es nuestra herencia. Ahora bien, la riqueza de la gloria se refiere a lo mismo que ya hemos hablado. Esas riquezas no se refieren a riquezas materiales, aunque sí tendremos riquezas materiales, pero esta riqueza de la gloria se refiere a lo que obtendremos en nuestra glorificación. Tendremos toda la sabiduría de Dios, toda la ciencia de Dios, toda la fe de Dios, toda la justicia de Dios. Tendremos todo el poder de Dios, es decir, que Dios mismo estará en nosotros. Y aunque sé que en nuestras congregaciones estas cosas no se enseñan, ¿por qué? Porque no hemos entendido el evangelio del reino. Porque nos hemos enfocado en un Dios fuera de nosotros. Muchas de nuestras congregaciones viven en la antigüedad, percibiendo a un Dios fuera de ella. Ya aprendimos que Cristo vino a revelarnos el carácter del Padre en nosotros. Ya esto lo he dicho decenas de veces. Somos la imagen visible del Dios invisible que no creo. Antes de nacer, éramos Adán, la figura de Cristo.
Ahora, luego de nacer de nuevo, somos la imagen del Dios invisible. La vida de Cristo vino a sustituirnos en su muerte y Dios nos colocó en el linaje eterno en sustitución del Hijo. El que tenga entendimiento, que entienda lo que digo. Y continúa Pablo diciendo, verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza? Y es decir que también necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para comprender la supereminente o muy elevada grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Y esto lo resumo para que lo entendamos. Esa grandeza que sobrepasa, que está por encima de todo el entendimiento humano, se refiere a todo el poder de Dios operando en nosotros los que creemos. Si usted lo quiere creer, créalo. No lo invento yo, lo revela la Escritura, lo acabamos de ver. Porque esta revelación es para los que creemos, los que vivimos en fe y por la fe. Vivir en fe es vivir llamando las cosas que no son como si fuesen y serán. Confesando que lo que pedimos en oración ya lo tenemos en nuestra posesión por fe. Yo sé que todo esto suena inverosímil, pero si es cierto o falso, lo descubrirá aquel grandioso día de Jesucristo. Recuerde que en aquel grandioso día se manifestará a los que esperan en fe. Lo que aman su venida no es a cualquier cristiano. Los que viven en santidad y sin mancha del pecado. Si usted vive por vista, su vida no manifiesta la fe en el Señor Jesucristo. Si usted es uno que vive conforme a la realidad que ve, no será glorificado en Dios porque usted no vive en fe. Y sin fe aprendimos que es imposible agradar a Dios. La manifestación del Hijo en nosotros es por medio de nuestra fe. En aquel día muchos serán avergonzados, inconfundidos, porque si están durmiendo van a despertar para confusión. Y si están vivos serán avergonzados, porque no obedecieron el Evangelio del reino de Jesucristo. Y dice Pablo que ese mismo poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí es donde la puerca retorció el rabo, como digo, porque para este verso era que Pablo nos estaba preparando. Pablo aquí revela verdades únicas, verdades que si usted todavía está tomando leche de la teta, usted no puede entender lo que Pablo nos revela aquí. Adelanto antes de continuar. Lo que se va a revelar en estos textos que siguen podría sacudir su fe. Si usted cree en todo lo que la Escritura revela, usted puede escuchar y entender lo que la Escritura revela. Pero si usted no está preparado para escuchar lo que revela la Escritura, les exhorto a no continuar mirando este video. Este video es para los que han ejercitado el discernimiento. Si usted todavía estudia la Escritura en el jardín de infancia, usted todavía está de leche de biberón. Este estudio es para los que han salido del jardín de infancia, han dejado los biberones y ahora comen comida sólida, viandas. Lo advierto para que no pequen murmurando, criticando y usando el nombre de Dios en vano. Si usted continúa aquí con nosotros, lo felicito. Usted está preparado para escuchar lo que Pablo nos revela en esta carta. Busque un lugar cómodo, relájese y preste mucha atención. Hoy su territorio espiritual será ensanchado. Pablo revela que esa fuerza del poder de Dios que opera en nosotros en la actualmente, operó en Cristo resucitándole de los muertos, sin ninguna diferencia. En otras palabras, que estuvo operando en Cristo durante toda su vida,
durante todo su ministerio hasta ser crucificado, sepultado y resucitado. Los líderes judíos, los romanos y hasta sus discípulos creyeron que al ser crucificado y sepultado había terminado todo. Esos 3 años y medio caminando con su maestro, aprendiendo, preparándose, facultándose, discipulándose, experimentando milagros, sanidades, transformaciones, liberaciones, alimentando a miles de personas, resucitando muertos y un largo etcétera. Todo eso había terminado sepultado con Jesús. A pesar de que él mismo, Señor, revelarle que al tercer día resucitaría, pero ninguno de sus discípulos logró percibir esta verdad. Porque en sus mentes estaban un reino literal. Ellos creían que Jesús iba a derrotar al imperio romano literalmente hablando. Y los judíos iban a reinar sobre el mundo. Pero esa mentalidad viene desde el antiguo Israel. Dios había prometido que de la raíz del rey David nacería el Mesías. Es decir, que ese Mesías era hijo del rey David. Y ciertamente Dios cumplió su promesa porque Jesús era del linaje del rey David según la carne. Jesús vino a establecer el reino, pero ese reino es espiritual, del corazón, de la mente. Y para que podamos entender esto, es necesario que cuando miramos al Antiguo Testamento debemos de percibir en él un drama del corazón del hombre. En otras palabras, que el reino literal del rey David es figura del reino espiritual del Mesías. De otra manera, no podremos interpretarla. Y no voy a entrar en el tema de David y de su reinado. Ahora sí, voy a preparar un estudio acerca de los 3 grandes reinos de Israel. En este estudio descubriremos lo que estos 3 reinos nos revelan. El reinado de Saúl, de David y de Salomón. Dios mismo se manifiesta o se encarna en Jesús, el Hijo engendrado. Esta explicación la hice en el estudio del capítulo 1 del 5 al 7, predestinado para ser hijos de Dios. Busca el estudio en YouTube porque ahí expliqué la encarnación del Hijo, básicamente completa. Por tanto, no la voy a explicar nuevamente. El reino que el Padre vino a establecer en nosotros es un reino espiritual. Porque cuando reinamos espiritualmente, tenemos dominio propio. La justicia de Dios se manifiesta en nosotros, el amor, la misericordia, la gracia, la fe y todo el fruto del Espíritu que Pablo nos revela en Gálatas. El propósito de Dios es regenerar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro interior. Porque si el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros, nuestras obras serán conformes a las obras de Dios. Las malas obras no se pueden corregir desde afuera. Las malas obras se corrigen desde nuestro interior, desde nuestro corazón, amados. Desde nuestra alma, desde nuestra conciencia, las corregimos cambiando nuestra manera de pensar. ¿Ven? Nuestros pensamientos deben de ser elevados a los pensamientos de Dios. El ladrón, aunque vaya a prisión 10 años, sigue siendo un ladrón. Esas obras no se pueden corregir desde el exterior, se corrigen desde el interior. El corazón del ladrón, para que deje de ser ladrón, tiene que ser regenerado desde su interior. Y esa regeneración solamente Dios la puede realizar. Amén. Bueno, esto que voy a decir lo he repetido decenas de veces. Lo mismo que ocurrió en el tiempo de Jesús es lo mismo que ocurre en la actualidad. La iglesia, igual que los judíos, esperan un reino literal. Es por esta razón que Pablo ora por nosotros, para que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría, de revelación y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, amados. Desafortunadamente, la iglesia, en el sentido general, es dura de servicio.
También los discípulos se olvidaron de que Él les había revelado que al verlo a Él estaban viendo al Padre. Pablo dice que esa misma fuerza de su poder, la cual opera en nosotros, el Espíritu Santo, el carácter amoroso, santo, justo y perfecto del Padre, operó en Cristo. Espero en el Señor que estén entendiendo todo lo que Pablo nos está revelando. Esto no es algo nuevo, amados. Esta enseñanza, está plasmada en toda la Escritura, principalmente en las Escrituras actuales o las presentes. Lo que pasa es que nuestros líderes, al no entenderlas, optan por no enseñarlas. Y repito, me disculpan los líderes, no tengo nada en contra de ustedes. Pero es mi responsabilidad enseñar esta verdad. Escuchen o no escuchen. Pablo dice que esa misma fuerza de su poder, la cual opera en nosotros, el Espíritu Santo, el carácter amoroso, santo, justo y perfecto de Dios en nosotros, operó en Cristo también. Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿A la diestra de quién? Bueno, el contexto se refiere al Padre. Este texto en nuestras congregaciones se lee simplemente para completar la lectura del pasaje, desafortunadamente. Pero nadie se ha tomado el trabajo de escudriñar lo que significa. Pero ni la iglesia ni sus líderes tienen la culpa. La culpa radica en esos falsos maestros y teólogos que condicionaron las mentes de la iglesia hace cientos de años atrás. Sin embargo, eso no significa que usted no pueda borrar ese disco duro, bórrelo y formatearlo con la verdad revelada en la Escritura. Está en usted hacerlo o continuar con su condición. Voy a tratar de explicarlo en centavos, es decir, como si fuera para niños. Todos hemos aprendido que Jesús, el Hijo del Hombre, es la imagen del Dios invisible. En este contexto, imagen significa la representación o el carácter físico del Dios invisible, obviamente en Jesús. Ya hemos aprendido que Dios es espíritu y también que espíritu en hebreo y en griego significa pues invisible. Son los términos neuma y ruá, que significan aliento de vida o el aire o el viento. El aliento de nuestra vida, ni el aire ni el viento lo podemos ver. Entonces, el Dios invisible es lo mismo que el espíritu invisible. Aprendimos anteriormente que Dios y espíritu son sinónimos, es decir, un solo Dios. La imagen también podría significar la forma en la que Dios nos ve. Jesús el humano, el Hijo del Hombre, fue engendrado por el Padre. Y aunque este engendro de Jesús por el Padre es un tema muy profundo y complicado de entender y de explicar, por eso no voy a tocar el tema del Hijo del Hombre por el momento. Adán, según Pablo en Romanos, revela que es figura de Cristo. Por tanto, Cristo es la esencia o la realidad de esa figura. Es decir, que vino a sustituir a ese Adán caído que hay en todos nosotros los hombres. El ministerio de Cristo durante sus 3 años y medio fue un ministerio de cumplimiento de todo lo que el Padre que habitaba en él le había ordenado, por así decirlo. Entiéndase, cumplimiento espiritual de lo espiritual de la ley. Y esa ley la cumplió en amor por toda la humanidad, ya que todos estábamos bajo el juicio de la justicia de la ley. Su vida fue una vida de intimidad con su Padre, en obediencia a su Padre. No hablaba por sí, sino hablaba lo que el Padre le decía que hablase o lo que escuchaba del Padre. Toda su vida la vivió en sometimiento a su Padre, agradando en todo a su Padre, hizo la justicia de su Padre. En fin, para resumir,
La vida de Cristo la encontramos plasmada en el pasaje de Isaías 58, 13 y 14. La vida de Cristo fue sometida a la obediencia, santidad, justicia y perfección del Padre obrando en él. En otras palabras, que el fruto o el carácter amoroso, santo, justo y perfecto del Padre se manifestó en Jesús y por medio de Jesús hasta llevarlo a la cruz. Espero que estén entendiendo, porque lo que sigue lo van a entender si entienden lo que digo. La vida de Cristo fue ejemplar para toda la humanidad, en particular para usted y para mí, o mejor dicho, para usted y para mí. Él mismo dijo, ejemplo os he dado. La vida de Cristo glorificó el fruto o el carácter amoroso, justo, santo y perfecto del Padre. Ese estilo de vida en obediencia fue de agrado para su Padre Celestial. ¿Obediencia a qué? Obediencia a sus mandamientos para vivir una vida en amor, santa, justa y perfecta. Y ese estilo de vida es la voluntad del Padre para con nosotros. Y ese estilo de vida en obediencia a su Padre lo llevó hasta la muerte. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que tiene oído, que oiga. Escudriñe este texto y se maravillará de lo que le revelará. El Padre, al ver a Jesús, o al ver en Jesús el fruto, el carácter amoroso, santo y justo y perfecto, dice la Escritura que el Padre cargó en Cristo todos nuestros pecados. Es decir, todas nuestras malas obras, nuestras desobediencias, rebeldías, culpa, etcétera. En fin, todas nuestras transgresiones e injusticias. Y en su lugar puso en nosotros todo su amor, santidad, justicia y perfección de Dios, la cual se encuentra en su Hijo. Eso se llama sustitución. Esto es lo mismo que Pablo revela en Efesios 4:8, donde dice que Cristo, o el mismo Padre, para que entendamos, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad que nos tenía cautivos, y en su lugar nos dio dones, y el mayor de ellos fue su carácter. Jesús, el hombre, nos sustituye en nuestra muerte, y Dios, el Padre de gloria, nos coloca a cada uno de nosotros en el lugar del Hijo. Esa colocación la hace cuando Él mismo nos sella y viene a morar en nosotros poniendo su carácter amoroso, santo, justo y perfecto. Es decir, viene a ser nuestra vida, nuestra propia vida. No sé cómo explicar esto de una manera más sencilla y práctica para que lo puedan entender. Al Cristo morir, en Él murieron todas nuestras transgresiones, fueron crucificadas en Él. Ahora presten atención. Dice Pablo que ese mismo poder que opera en nosotros resucitó a Cristo, ¿verdad? La resurrección de Cristo significa la aceptación, la complacencia del Padre con la vida perfecta de Jesús, el Hijo. La complacencia en la obra redentora y expiatoria del Hijo a favor de toda la humanidad. Significa que todas nuestras transgresiones mueren en Cristo. Antes de Cristo resucitar tuvo que ser sepultado. La crucifixión o la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo revelan tres eventos importantes para la iglesia. Ya hemos tocado por encimita el tema de la crucifixión, de la sustitución, y espero que la hayan entendido. Recuerden que estoy trayendo en una forma, una vista aérea, la crucifixión. Pero la crucifixión es un tema mucho más profundo, en lo cual abundaremos en los evangelios. Si la crucifixión o la sustitución es difícil de entender, créamelo, la sepultura es tan complicada como la misma crucifixión. Nos han enseñado que simplemente Cristo murió y resucitó, así de sencillo. No hemos discernido la profundidad de esa verdad. Nadie habla de la sepultura.
¿Qué significa? ¿Qué nos enseña? Voy a tocar por encima, superficialmente. Cristo fue crucificado. Cristo dijo que al tercer día resucitaría. ¿Fue eso cierto? Por supuesto que sí. Resucitó al tercer día. Porque si no hubiese resucitado, nada de esto que predicamos y enseñamos, pues sería cierto. Esto yo nunca lo he dicho. Esto lo aprendí hace un poco de tiempo. Los eventos que registran los evangelios, y dicho sea de paso, los evangelios pertenecen al Antiguo Testamento, no al Nuevo como nos los han vendido. Todos los eventos y obras reveladas por Pablo y por los apóstoles en sus cartas, debemos de buscar en la antigüedad eventos que precedan los eventos y obras del Nuevo Testamento. Y voy a dar 2 ejemplos solamente. En la antigüedad encontramos la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Faraón de Egipto. Para que esa liberación sea realidad, tuvo que haber muerte. ¿Muerte de quién o de quiénes? Muerte de los primogénitos de Egipto. Si esos primogénitos no llegan a morir, el pueblo no hubiese sido libertado. Este evento precede a la muerte de Cristo, el primogénito de toda creación. Si Cristo no hubiese muerto, nadie hubiese sido liberado de la esclavitud del pecado. Otro ejemplo. Dice el texto antiguo que Elías fue llevado al cielo en un torbellino y que Eliseo pidió a Elías una doble porción de su espíritu. ¿Quiénes reciben doble porción? Los primogénitos reciben doble porción de la herencia. Eliseo es figura de lo que heredamos. Estos eventos preceden a lo que aconteció con Cristo, o con nosotros, perdón. Antes de Cristo ascender al cielo, según nos registra el texto, dice Juan que sopló de su espíritu sobre nosotros. Ese mismo espíritu de Elías sobre Eliseo es el mismo espíritu que Cristo sopló sobre su iglesia. La iglesia es la heredera porque somos los primogénitos de Dios. Y ese mismo espíritu de Elías, dice Jesús, que viene, no ha llegado todavía. He traído estos 2 ejemplos, ¿verdad?, de muchos cientos que hay en la Escritura que preceden los eventos y las obras de nuestros tiempos. Esto lo traje para motivarlos a escudriñar las Escrituras. Soltemos los entretenimientos, amados, las vanidades, las fantasías, y volvamos a la Escritura. Continuamos con la sepultura. ¿Por qué resucitar al tercer día? El primer día Jesús fue crucificado, muerto. El segundo día Jesús reposa en la tumba y el tercer día Jesús resucita. Tan sencillo como eso. Vamos ahora al segundo día. Ese segundo día era el día séptimo. Por tanto, el Jesús reposar el día séptimo de la creación, no el séptimo día de la semana, Jesús cumplió con el Shabbat literal de la antigüedad, el cual era figura de la iglesia. Ahora bien, y presten mucha atención en esto, porque esto sé que no les va a gustar a muchos de ustedes. La obra salvadora y expiatoria de Cristo es aplicada a cada persona el día en el que oye el Evangelio, cree en Él, es sellado como hijo y el Espíritu Santo hace morada en su corazón. La obra de Cristo vino a ser una realidad en mi vida el día en que creí y tomé la decisión de creer en esa obra. Antes de tomar esa decisión, el Evangelio no existía para mí. Dice el escritor de Hebreos que cuando creímos, entramos en el reposo de Dios. Entramos al día séptimo de la creación. Por tanto, si yo entré en el reposo de Dios, significa que estoy reposando en Cristo. Estoy juntamente sepultado con Él. La pregunta es, ¿de qué reposamos? Y esa respuesta la he dado decenas de veces. Reposamos del pecado, amado. Estamos muertos al pecado. Dije que esto lo iba a tocar superficialmente. Así que, si no estoy equivocado, mucho como que no entendieron lo que dije, pero lo van a entender más adelante.
Ahora bien, y ahora vamos a entrar en la resurrección. Al Cristo resucitar, y esta resurrección, de acuerdo con el texto, es literal, el Padre aplica la vida amorosa, santa, justa y perfecta de Jesús, el Hijo del Hombre, a los que hemos creído en la obra redentora y expiatoria realizada por el Hijo del Hombre. Esta aplicación es espiritual, ocurre en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro interior, y se hace realidad en nuestra vida por medio de la fe de Jesús en nosotros. Nada de esto, amado, es literal. Y dice Pablo que además de resucitarlo, lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ahora bien, esto que Pablo revela, vamos a verlo conforme a como Cristo lo revela. Vamos a leer unos textos de Juan 17, la oración de Jesús por nosotros. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y aunque no voy a profundizar en estos textos, a pesar de que Jesús nos revela verdades muy profundas en estos textos, pero quiero enfocarme en unas que están relacionadas pues con lo que Pablo nos está revelando. En el verso 1 encontramos que Jesús le pide al Padre que glorifique a su Hijo, para que también su Hijo glorifique al Padre. Esta glorificación que habla Jesús aquí es la unión entre el Hijo y el Padre. Ya todos estamos claros con lo que es la glorificación. Esa unión los hace uno. Ya de esta unión hemos hablado. Dice el verso 2 que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Si usted no conoce al Padre y al Hijo, usted no tiene vida eterna. Si usted no recibe al Padre, pues tampoco recibe al Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno. Dice Jesús que Él ha glorificado al Padre en la tierra. ¿A qué tierra se está refiriendo Jesús? Glorificar significa ser uno con el Padre. Por tanto, no podemos pensar en que se trata de la tierra literal, porque Jesucristo no vino a unir al Padre con la tierra literal, amados. Jesús habla de algo espiritual. Glorificar al Padre en la tierra significa unir al Padre con el hombre. Tierra es simbología de hombre o de pensamientos. Por tanto, glorificar al Padre en la tierra significa reconciliar los pensamientos de Dios con los pensamientos del hombre. El carácter. Ahora hay un solo pensamiento, hay un solo carácter. Jesús terminó la obra que el Padre le dijo que hiciera. Punto. Tan sencillo como eso. Esa obra es la misma obra terminada por el Padre en Génesis. Y terminó Dios toda su obra y reposó el día séptimo, no el séptimo día. Jesús reconcilió en sí mismo toda la humanidad. Dios estaba en Cristo, en el Hijo, reconciliando consigo al mundo. Esa es la obra que el Padre le dio para que hiciese. Y espero que estén entendiendo, amados. Todo esto es necesario entenderlo para entender lo que Pablo nos va a revelar en el capítulo 2. Y ahora el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿A
quién se refiere Jesús aquí? Bueno, el texto dice que se refiere a él mismo. Ahora bien, y presten atención. Glorifícame tú al lado tuyo, es decir, a tu diestra, en otras palabras, en tu mismo lugar. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿quiere decir que Jesús estuvo glorificado con el Padre antes de que el mundo fuese? ¿Cómo puede ser posible si el mundo no existía? Porque si Pablo nos revela en Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y ese término primogénito significa el primero en experimentar la glorificación con el Padre. Entonces, ¿a quién se refiere Jesús? Si Jesús fue engendrado por el Padre. Porque para que haya una glorificación con el Padre, es necesario un cuerpo. Y Jesús dice que antes de que el mundo fuese, Él estuvo glorificado con el Padre. Ahora bien, y antes de continuar, Hebreos dice que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre engendró a Jesús. Pregunta, ¿ese engendro de Jesús es espiritual o literal? Esta pregunta es para que mediten, no voy a entrar en eso. Pregunto nuevamente, ¿quién fue el primer ser humano creado? ¿Acaso no fue Adán? Razonemos, amados. Recordemos que aprendimos que Jesús es la esencia o la realidad de Adán. Adán es tipo o figura de aquel que había de venir, es decir, el enviado, el Mesías, el Cristo, al que debemos de también conocer. Por tanto, esa glorificación a la que Jesús se refiere, a que lo glorifique, o que glorifique el Padre mismo con la misma gloria que tuvo antes de que el mundo fuese, se refiere al Hijo del Hombre, Adán. En la creación Dios se encarna en Adán, el cual por causa de buscar fuera del mismo lo que estaba ya dentro del mismo, esa búsqueda causó la separación o la división de sus pensamientos. Se dividieron, tomó la decisión equivocada, erró al blanco, falló, no logró su propósito. Y ahora Dios mismo se encarna nuevamente en la esencia de Adán, en Jesús, en el Hijo, nacido de una virgen, la realidad de Adán, y reconcilia al mundo consigo mismo. ¿Qué reconcilia? Reconcilia el carácter, los pensamientos del hombre con los pensamientos de Dios. Todo esto se trata de un comportamiento, los cuales estaban separados por la desobediencia. El evento de la creación de Adán es un precedente al evento del engendro de Jesucristo. Lo mismo que la obra terminada por Dios en Génesis es un precedente a la obra terminada por Jesús, el Hijo del Hombre. Si usted no lo ha notado, espero que a partir de hoy, cuando usted estudie la Escritura, lo note. Los eventos y obras de la antigüedad se repiten en la actualidad. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que es, ya fue. Tan sencillo como eso. Continuamos. Entonces, el que Jesús sea glorificado como en el principio, significa que la imagen de Dios en Adán, el carácter de Dios es restaurado como en el origen. No voy a continuar porque este es un tema muy profundo y estoy hablando superficialmente. Yo les dije que aquí íbamos a tocar temas que podría poner su fe a temblar. Ahora bien, sentarse a la diestra significa sentarse en el mismo trono de sus padres celestiales, es decir, en su mismo lugar. Este evento lo precede la muerte del primogénito de Faraón, el que se sentaba en su trono. Cuando hablamos de Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, se refiere al Hijo del Hombre, nuestro Salvador. El que Pablo revele que Cristo fue sentado a la diestra del Padre significa la reconciliación
entre el Adán restaurado y el Padre Celestial. En otras palabras, la reconciliación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Elemental, mi querido Watson. Hay otra verdad más profunda todavía, pero no es el tiempo de revelarla. En otras palabras, que el Hijo fue glorificado en el Padre y el Padre en el Hijo. Esto significa que Dios regresó de nuevo a su posición, a su trono. Eso es lo que nos ilustra la ascensión de Cristo al cielo. Si usted tiene entendimiento, entienda esto que acabo de decir. Para su conocimiento, esto es lo mismo que nos revela Daniel 7, 13 y 14, la visión del Hijo del Hombre, y dice que le fue dado dominio, gloria y reino. Y esto también es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 5, en la visión del rollo y del cordero. Amén. Es decir, que no es que Pablo no es el único que habla de la glorificación. Claro está, Daniel y Juan usan términos, ¿verdad?, diferentes, pero el contexto es el mismo. Y voy a leer rapidito a Juan 13, 31, 33. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir o ir. Entonces volvemos a lo mismo que leímos adelante, que en Juan. Jesús dice que el Hijo del Hombre, y lo usa en tercera persona, es glorificado. Y Dios es glorificado en él, tercera persona. ¿A quién se refiere Cristo como el Hijo del Hombre? Pues se refiere a su imagen, la imagen humana. Esto debemos de entenderlo. El Mesías humano, el Salvador, es el mismo Padre encarnado, la palabra, el verbo. Yo creo que eso lo deben de entender. Para que podamos entender esto, es necesario entender que el Padre no es un hombre. El Padre es mente, corazón, carácter, alma. Y ese carácter se manifiesta en su cuerpo, en un cuerpo humano. En este caso, en el de Jesús, hombre. Es Padre porque Él mismo es el Creador. La función de Jesús, hombre, es la de mediador entre Dios y el hombre. Aarón era el mediador entre Dios y el pueblo. Y Aarón es figura o tipo de Jesús, el Cristo. Una vez que Jesús, el Cristo, muere, reconcilia a la humanidad con el Padre, la obra está terminada. Ahora bien, ese carácter perfecto de Cristo, el Salvador, es aplicado a nosotros, que éramos el Adán caído. Cuando Cristo resucitó, resucitó su carácter perfecto y nosotros con él. Cristo nos sustituye en su muerte y nosotros lo sustituimos en su vida. Ahora, Jesucristo vino a ser nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestra propia vida. Y dice, si Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre, tercera persona, dice Jesús que Dios se glorificará en sí mismo. ¿Qué significa en sí mismo? Significa que Dios mismo se glorificará en sí mismo. En otras palabras, que entiendan, y si no lo entienden, pues lo entiendo. Al día de hoy, yo tampoco lo he entendido 100%, pero ahí vamos. Dice Cristo que el Dios invisible que hay en el Hijo del Hombre, es decir, en él mismo, dice, el Dios que habita en mí se ha de glorificar en el Hijo del Hombre. Si es Cristo el que habla, ¿por qué se refiere a sí mismo en tercera persona? Porque el que habla es el Dios que habita en él. Y dice que estará con ellos un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya terminado su obra redentoria y expiatoria en el cuerpo del Hijo del Hombre.
al resucitar, ese ha resucitado, es el que ha resucitado el nuevo hombre hecho en Cristo, el nuevo carácter santo, justo y perfecto de Dios. Y ese carácter es aplicado a los que hemos creído en la obra de Jesús, el hombre, que ascendió a los cielos. Y ahora vamos al texto. Lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ahora bien, y con esto termino, no voy a continuar por el momento con este tema, porque en el capítulo 2, ahí lo vamos a continuar. Pero lo adelanté para que podamos entender, ¿verdad?, la razón por la cual Cristo resucitó. ¿Por qué fue sentado a la diestra del Padre? A nosotros escuchar el Evangelio acompañado de fe, nos arrepentimos, fuimos bautizados en Cristo. Entonces, ese carácter santo, justo y perfecto nos sella como el Hijo del Hombre. Ese carácter perfecto de Dios es el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para la redención de nuestros cuerpos mortales. Y si usted es sabio, capte el mensaje. Ahora bien, no es que haya dos tronos, hay un solo trono y un solo Dios. Y ese trono está en los lugares celestiales. Esa elevación del Hijo del Hombre o de Jesús al trono de su Padre es la consecuencia de una vida en obediencia, fidelidad, agrado, en amor, en santidad, en justicia, en perfección delante del Padre Celestial. El Hijo del Hombre, Jesucristo, conquistó ese trono para usted y para mí, el reino de su Padre. Todo poder me ha sido dado, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Esa elevación del Hijo al trono del Padre es la glorificación, la unión en su Padre. Eso fue lo que expliqué. Antes de entrar al verso 21, ¿a qué lugares celestiales se está refiriendo Pablo? ¿Dónde fuimos nosotros bendecidos con todas las bendiciones espirituales? Tengo que terminar un momentito. En los lugares celestiales. Entonces, si como buenos estudiantes seguimos el contexto en el que Pablo trae todo este mensaje, ¿dónde se encuentran esos lugares celestiales? ¿Qué aprendimos? Aprendimos que esos lugares celestiales simbolizan nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra alma o nuestro interior, como más le guste a usted llamarlo. Recordemos que no estamos hablando de algo literal. Todo esto que Pablo trae es espiritual. Entonces, ¿dónde está el trono de Dios? En varias ocasiones ya lo he dicho. Somos el templo del Espíritu Santo, es decir, de Dios. Dios y el Espíritu Santo no son dos personas, es un solo Dios, un solo Dios. Dios y el Espíritu Santo, el carácter santo, justo y perfecto del mismo Dios, habita en usted y en mí. ¿Cree usted o no lo cree? Entonces, ¿dónde fue Jesucristo elevado o glorificado? Fue elevado al trono de su Padre que habita en nosotros. Por tanto, el que Jesucristo haya sido glorificado en su Padre da por entendido que ya ha cumplido su misión, ha realizado la obra del Padre. No hay nada más que realizar, que hacer. Y aunque sé que todo esto es algo increíble para muchos, pero tengo que decirle que es la pura verdad. Créala usted o no la crea, llámeme como usted me quiera llamar. Simplemente entrego una enseñanza tan pura como Dios me la entrega en su palabra. Y usted debería de escudriñarla también. Usted tiene la misma capacidad. Y si usted no cree esta verdad que Pablo nos revela, mucho menos va a creer la verdad que nos revela en el siguiente capítulo 2. Yo les dije que esta revelación podría sacudir su fe. También la mía hizo sacudir. Esta verdad fue aceptada en mi corazón por medio de muchas meditaciones en el Señor. No fue fácil. Ya aprendimos que Cristo, por medio del cumplimiento de su obra salvadora, conquistó el trono de su Padre. Es decir, Jesús fue glorificado en el Padre y el Padre en él. Jesús dijo: yo soy
yo y el Padre somos uno, pero el Padre es mayor que todos. En otras palabras, que Jesús es Rey y Señor de todo su universo. Rey y Señor, ¿sobre qué o sobre quiénes? Esto lo revela el verso 21. Pero esta revelación será nuestro siguiente estudio expositivo y explicativo de nuestra carta a los Efesios. Amados, entiendo que todo esto es complicado de asimilar. También entiendo que estas enseñanzas no se enseñan en nuestras congregaciones, muy lamentable. Yo les exhorto a escudriñar todos los textos que he traído en este estudio. Gracias por su paciencia, gracias por su comprensión. El video se me ha extendido más de lo esperado, por tanto no le voy a tomar más tiempo. No se pierda el próximo estudio donde estaremos explicando los versos del 21 al 23 y terminamos el capítulo 1. Un estudio que realmente transformará su forma de entender el mensaje de Dios para nosotros. Comparta este estudio con todos sus contactos. Ayúdenos a difundir el mensaje del Evangelio del Reino a todo el mundo. Oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, para que le dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, que alumbre los ojos de su entendimiento, le dé inteligencia para que puedan entender la verdad revelada en su palabra, entender el reino y las riquezas que le damos por medio de este reino. Con esto termino. Dios me lo bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Hasta la vista.